Mis hermanos, si han llegado hasta este mensaje es porque Dios quiere que escuchen estas palabras, con el corazón abierto. Porque hay personas que llegaron hasta este mensaje cargando preguntas que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Personas que han sufrido tanto, que comenzaron a preguntarse si Dios realmente existe. Personas que oraron durante años, y sintieron silencio. Personas heridas por la vida, decepcionadas, cansadas, confundidas. Y quizá hoy tú eres una de ellas. Quizá has mirado al cielo preguntando: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué permitiste tanto dolor en mi vida? Pero hoy vine a decirte algo de parte de Dios. El hecho de que no puedas ver a Dios con tus ojos, no significa que Él no esté ahí. Porque hay cosas invisibles que aún así son reales. No puedes ver el viento, pero puedes sentir su fuerza. No puedes ver el amor, pero puedes sentir cómo transforma un corazón. No puedes ver el alma, pero sabes que existe algo dentro de ti más profundo que la carne. Y así mismo es Dios. Invisible para los ojos humanos, pero evidente para el corazón que despierta espiritualmente. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmos 19 versículos 1. Mira el universo por un momento. Mira las estrellas. Mira el mar. Mira cómo el sol aparece cada mañana sin fallar. Mira cómo una semilla enterrada en la tierra se convierte en árbol. ¿Cómo puede alguien pensar que todo eso apareció por accidente? Hay un diseño detrás de la creación. Hay inteligencia detrás de la vida. Hay un creador detrás del universo. Y ese creador se llama Dios. Pero escucha esto. La mayor prueba de que Dios existe no está solamente afuera. Está dentro de ti. Porque el ser humano fue creado con hambre espiritual. Por eso la gente busca llenar el vacío con tantas cosas. Unos buscan llenar el alma con dinero. Otros con fama. Otros con vicios. Otros con relaciones. Pero nada los llena completamente. Porque existe un vacío en el corazón humano que solamente Dios puede llenar. Por eso hay millonarios deprimidos. Famosos vacíos. Personas rodeadas de gente, sintiéndose completamente solas. Porque el alma lejos de Dios siempre siente sed. Y esa sed espiritual es una señal de que fuimos creados para Él. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 versículos 32. Escucha esto, iglesia. Muchos quieren pruebas físicas para creer en Dios. Pero ignoran los milagros que ocurren todos los días. ¿Cómo explicas que una persona destruida encuentre fuerzas para seguir viviendo? ¿Cómo explicas que alguien al borde del suicidio recupere esperanza después de orar? ¿Cómo explicas vidas completamente transformadas por la presencia de Dios? ¿Cómo explicas corazones llenos de odio que aprendieron a perdonar? Eso no lo hace el dinero. Eso no lo hace la fama. Eso no lo hace la religión. Eso lo hace el poder de Dios. Porque cuando Dios entra en una vida, todo cambia. El orgulloso aprende humildad. El roto encuentra paz. El perdido encuentra propósito. El cansado encuentra fuerzas. Y el pecador encuentra misericordia. Mira la historia de Pablo de Tarso. Era perseguidor de cristianos. Respiraba odio. Pensaba que hacía lo correcto. Pero un encuentro con Dios cambió completamente su vida. Y el hombre que perseguía creyentes terminó predicando el Evangelio por el mundo entero. Eso demuestra que cuando Dios toca un corazón, nadie vuelve a ser igual. Mira a Pedro, un hombre impulsivo, lleno de errores, lleno de miedo. Negó a Jesús 3 veces. Pero aún así Dios lo levantó. Porque Dios no busca personas perfectas. Dios transforma personas imperfectas. Y quizá alguien escuchando este mensaje piensa: pero pastor, usted no conoce mi vida. No sabe todo lo que he hecho. No sabe cuántas veces fallé. Escúchame bien. No existe pecado más grande que la misericordia de Dios. La cruz de Jesucristo fue la demostración más grande de amor que este mundo ha visto. Jesús pudo bajar de la cruz. Pudo destruir a sus enemigos. Pudo rendirse. Pero decidió quedarse ahí por amor a nosotros. Y mientras lo golpeaban, Él perdonaba.
Mientras lo humillaban, él amaba. Mientras lo crucificaban, él pensaba en salvar almas. Porque Dios no vino solamente para mostrar poder. Vino para mostrar amor. Y escucha esto. El enemigo ha trabajado durante años intentando convencer al mundo de que Dios no existe. Porque Satanás sabe que una persona sin Dios es más fácil de destruir. Una persona sin esperanza se rinde más rápido. Una persona sin fe vive vacía. Una persona lejos de Dios termina perdida espiritualmente. Por eso hoy vemos tanta ansiedad, tanta depresión, tanto miedo, tanta maldad. Porque el mundo se alejó de Dios buscando felicidad en lugares equivocados. Pero ninguna droga puede sanar el alma. Ningún dinero puede comprar paz verdadera. Ninguna fama puede llenar el vacío espiritual. Solo Dios puede hacerlo. Solo su presencia puede sanar heridas profundas. Solo su amor puede restaurar lo que el dolor destruyó. La Biblia dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 versículos 28. Eso significa que puedes llegar delante de Dios exactamente como estás. Roto, cansado, confundido, con miedo, con heridas, con dudas. Porque Dios no rechaza corazones sinceros. Y hoy Dios quiere hacer algo dentro de ti. Quiere despertar tu fe. Quiere sanar tu corazón. Quiere romper cadenas espirituales. Quiere recordarte que tu vida tiene propósito. Porque tú no naciste por accidente. Dios pensó en ti antes de que nacieras. Conoce cada lágrima que has derramado. Conoce cada batalla secreta. Conoce cada noche donde sentiste que no podías más. Y aún así, Él jamás se apartó de ti. Aunque tú te alejaste, Dios siguió esperándote. Aunque dudaste, Dios siguió cuidándote. Aunque caíste, Dios siguió extendiendo su mano. Porque su amor no depende de tu perfección. Depende de su gracia. Y escucha esto, iglesia. Hay personas que están vivas hoy únicamente porque Dios no permitió que murieran en medio de la tormenta. El enemigo intentó destruirlas. Intentó quebrarlas. Intentó llenar sus pensamientos de oscuridad. Pero aquí están. Respirando. Escuchando esta palabra. Porque Dios todavía tiene propósito con ellas. Y quizá tú eres una de esas personas. Quizá sobreviviste batallas que nadie conoce. Quizá lloraste en silencio. Quizá pensaste rendirte muchas veces. Pero Dios te sostuvo aun cuando ni tú entendías cómo seguías adelante. Eso es prueba de que Dios existe. Porque hay fuerzas que el ser humano solo no puede explicar. Hay paz sobrenatural que aparece en medio del caos. Hay milagros invisibles que ocurren todos los días. Y el mayor milagro es un corazón transformado por la presencia de Dios. Por eso hoy quiero decirte algo con toda claridad. No dejes que el dolor te aleje de Dios. Acércate más. Porque muchas veces las pruebas no vienen para destruirte. Vienen para llevarte a un encuentro más profundo con Él. Y un día entenderás que incluso en los momentos donde sentías que Dios guardaba silencio, Él estaba obrando en secreto, preparando tu milagro, fortaleciendo tu espíritu, escribiendo una historia más grande de lo que imaginabas. Porque Dios existe. Y la prueba más grande es que aún después de todo lo que viviste, tu corazón todavía sigue buscando su presencia. ¿Por qué creer en Dios? Hay personas que dicen: si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Otros preguntan: ¿por qué creer en algo que no podemos ver? Y muchos, aunque nunca lo dicen en voz alta, llevan dentro una lucha silenciosa con esta pregunta: ¿realmente Dios escucha mis oraciones? Pero la verdad es que el ser humano puede ignorar a Dios con la mente, y aún así seguir buscándolo con el alma. Porque dentro de cada corazón existe un vacío que nada de este mundo logra llenar completamente. Ni el dinero, ni las relaciones, ni el éxito, ni la fama. Hay personas rodeadas de lujos que lloran en silencio por las noches. Personas que sonríen delante de todos mientras por dentro se sienten destruidas. Y eso sucede porque el alma humana fue creada para algo más grande que esta tierra.
Creer en Dios no significa vivir una vida perfecta. Significa tener esperanza cuando todo parece perdido. Significa seguir caminando aun cuando no entiendes el proceso. Significa levantarte después de haber sido golpeado una y otra vez por la vida. Porque la fe verdadera no nace cuando todo está bien. La fe verdadera nace cuando ya no quedan fuerzas humanas, y aún así decides confiar en Dios. La Biblia dice en Hebreos 11 versículos 1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa palabra tiene un poder enorme. Porque muchas veces Dios está obrando aunque tus ojos todavía no puedan verlo. Así como una semilla crece debajo de la tierra antes de salir a la luz, así también Dios trabaja en silencio en la vida de sus hijos. Hay momentos donde piensas que Dios está lejos, pero en realidad está más cerca que nunca. Hay noches donde lloras pensando que nadie entiende tu dolor, pero Dios escucha cada lágrima que cae de tus ojos. El Salmo 34 versículos 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Eso significa que cuando el mundo te abandona, Dios permanece contigo. Mira la vida de Moisés. Él creció entre privilegios, pero terminó huyendo al desierto lleno de miedo e inseguridad. Pensó que su vida había terminado. Pensó que ya no tenía propósito. Pero fue precisamente en el desierto donde Dios lo llamó para liberar a un pueblo entero. Lo que parecía el final, era apenas el comienzo del plan de Dios. Mira a José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Cualquiera hubiera pensado que Dios lo abandonó. Pero mientras José sufría, Dios estaba preparando el camino para convertirlo en gobernador de Egipto. Porque Dios puede transformar el dolor en propósito. Mira a David. Antes de convertirse en rey, fue perseguido, rechazado y humillado. Pero cada batalla fortaleció su espíritu. Y cuando todos veían a un simple pastor, Dios veía a un hombre conforme a su corazón. Y sobre todo, mira a Jesucristo. Él sanó enfermos, levantó caídos, alimentó multitudes y predicó amor, y aún así fue rechazado, traicionado y crucificado. Pero incluso desde la cruz mostró el amor más grande que el mundo ha conocido. Porque donde el hombre vio derrota, Dios estaba preparando salvación. Eso es lo que muchos no entienden. Dios puede sacar gloria del dolor. Puede sacar fuerza de tus heridas. Puede sacar propósito de tus momentos más oscuros. Hay personas que están a punto de rendirse porque sienten que ya no pueden más. Personas cansadas de luchar contra la ansiedad, el miedo y la tristeza. Personas que oran y piensan que Dios guarda silencio. Pero escucha esto con atención, el silencio de Dios no significa abandono. Muchas veces significa preparación. Cuando un arquero lanza una flecha, primero la estira hacia atrás. Y a veces Dios también permite procesos difíciles porque te está preparando para llevarte más lejos de lo que imaginabas. Hay puertas que se cerraron para protegerte. Hay personas que se alejaron porque no podían acompañarte al destino que Dios tiene preparado para tu vida. Hay retrasos que evitaron tragedias. Y aunque hoy no entiendas muchas cosas, llegará el día donde mirarás hacia atrás y comprenderás que Dios nunca perdió el control. Romanos 8 versículos 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que algunas cosas ayudan a bien. Dice todas las cosas. Incluso las lágrimas. Incluso el rechazo. Incluso las noches oscuras. Porque Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Hay milagros que nacen en medio de las pruebas. Hay personas que descubrieron su propósito después de tocar fondo. Porque muchas veces Dios rompe nuestro orgullo para salvar nuestra alma. Y quizás tú que escuchas esto has pasado momentos muy difíciles. Tal vez has sentido soledad. Tal vez has perdido personas importantes. Tal vez has sufrido decepciones que marcaron tu corazón. Pero si todavía estás respirando, Dios aún no ha terminado contigo. La Biblia está llena de personas imperfectas usadas por Dios.
Jonás huyó de su propósito. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pablo de Tarso perseguía cristianos antes de convertirse en uno de los hombres más usados por Dios. Eso demuestra que Dios no llama a los perfectos. Dios perfecciona a los que llama. El mundo puede definirte por tus errores, pero Dios te mira por tu propósito. Y por eso creer en Dios cambia la vida de una persona. Porque cuando alguien descubre la presencia de Dios, entiende que no nació por accidente. Entiende que hay un propósito eterno detrás de su existencia. Entiende que incluso las batallas tienen sentido. Hay algo poderoso en saber que no estás solo en esta vida. Que cuando lloras, Dios escucha. Que cuando caes, Dios puede levantarte. Que cuando sientes miedo, Dios puede darte paz. Isaías 41 versículos 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa promesa sigue viva hoy. Dios sigue levantando personas rotas. Sigue restaurando familias. Sigue sanando corazones heridos. Sigue haciendo milagros en silencio. Muchos buscan respuestas en todas partes menos en Dios. Buscan paz en vicios, en placeres temporales, en dinero, en relaciones vacías, pero nada de eso llena el alma. Porque el alma necesita conexión con su Creador. Y quizá hoy Dios está usando este mensaje para hablarte directamente a ti. Tal vez has estado lejos de Él. Tal vez dejaste de orar. Tal vez pensaste que Dios ya no quería escucharte. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Jesús dijo en Mateo 11 y 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso significa que puedes llegar delante de Dios tal como estás. Con tus heridas. Con tus dudas. Con tus miedos. Porque Dios no ama una versión perfecta de ti. Dios te ama incluso en tus peores momentos. Creer en Dios es entender que esta vida no termina aquí. Que existe esperanza incluso después de la muerte. Que el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Y que ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Hay personas escuchando este mensaje que están al borde de rendirse. Pero hoy Dios te dice, todavía hay propósito en tu vida. Todavía hay bendiciones que no has visto. Todavía hay milagros que vienen en camino. No te rindas ahora. Porque Dios puede cambiar tu historia en un instante. El mismo Dios que abrió el mar rojo delante de Moisés, sigue abriendo caminos imposibles. El mismo Dios que protegió a Daniel en el foso de los leones, sigue cuidando a sus hijos. El mismo Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos, sigue haciendo milagros que la mente humana no puede explicar. Dios no ha cambiado. El problema es que muchas veces el mundo ha endurecido el corazón de las personas. La gente corre tanto detrás de las cosas materiales que se olvida de alimentar el espíritu. Pero llegará un momento donde entenderán que sin Dios nada tiene verdadero sentido. Porque al final, cuando el dinero desaparece, cuando las personas fallan y cuando las fuerzas humanas se terminan, solo Dios permanece. Y quizá hoy no entiendas todo lo que estás viviendo. Quizá las respuestas todavía no llegan. Quizás sigues luchando contra el miedo, la ansiedad o la tristeza. Pero incluso en medio de todo eso, Dios sigue obrando. Aunque no lo veas. Aunque no lo entiendas. Aunque ahora mismo tengas dudas. Porque Dios trabaja en procesos invisibles. Y un día mirarás atrás y descubrirás que incluso en los momentos donde pensaste que estabas solo, Dios jamás soltó tu mano. Así que sigue creyendo. Sigue orando. Sigue confiando. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra también puede transformar tu vida. Y cuando Dios entra en el corazón de una persona, nada vuelve a ser igual jamás. Muchos creen que la batalla más grande de la vida es contra la pobreza, contra los problemas o contra las personas, pero no. La batalla más grande ocurre dentro del corazón humano. Porque hay guerras silenciosas que nadie ve. Hay personas que por fuera parecen fuertes, pero por dentro están luchando contra pensamientos que los destruyen lentamente. Sonríen delante de todos mientras el alma les grita por ayuda. Caminan entre multitudes sintiéndose completamente solos. Y lo más peligroso es que el enemigo sabe exactamente dónde atacar, la mente, el corazón y la fe. Porque el enemigo no necesita destruirte físicamente primero.
Él intenta destruir tu esperanza. Intenta convencerte de que no vales nada, de que nunca cambiarás, de que Dios se olvidó de ti. Y millones de personas viven atrapadas en esa oscuridad espiritual sin darse cuenta de que la voz que escuchan en su mente no viene de Dios. Porque Dios jamás te llamará inútil. Dios jamás te dirá que te rindas. Dios jamás disfrutará verte destruido. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Y esa palabra revela algo poderoso. Hay una guerra espiritual real peleándose por tu alma. Por eso hay momentos donde sientes un peso inexplicable sobre tu vida. Hay momentos donde el miedo aparece sin razón. Donde la ansiedad consume tus pensamientos. Donde el pasado regresa para atormentarte. Donde el enemigo quiere hacerte creer que jamás saldrás adelante. Pero escucha esto con atención. Dios no creó hijos para vivir derrotados. Tú no naciste para vivir encadenado al miedo. No naciste para ser esclavo de la tristeza. No naciste para vivir creyendo que tu vida no tiene propósito. Fuiste creado por el Dios del universo. El mismo Dios que creó las estrellas. El mismo Dios que separó el mar. El mismo Dios que resucita lo que parece muerto. Y cuando entiendes eso, algo despierta dentro de ti. Porque ya no caminas como alguien derrotado. Empiezas a caminar como un hijo de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa no es una frase motivacional. Es una declaración espiritual. Porque cuando Dios pelea por alguien, ningún demonio puede detener el propósito que Él estableció. Mira a David frente a Goliat. Todos veían un gigante imposible de vencer. Todos temblaban de miedo. Pero David tenía algo que los demás no tenían, fe. Mientras otros miraban el tamaño del problema, David miraba el poder de Dios. Y eso cambió toda la historia. Hay personas escuchando este mensaje que llevan demasiado tiempo mirando el tamaño de sus problemas. Mirando sus heridas. Mirando sus limitaciones. Mirando todo lo que salió mal. Pero hoy Dios quiere cambiar tu enfoque. Porque el problema puede ser grande. Pero tu Dios es mucho más grande. Tal vez el enemigo intentó destruir tu familia. Tal vez quiso acabar con tu paz. Tal vez sembró dolor en tu corazón desde tu infancia. Tal vez usó traiciones, rechazos y pérdidas para quebrarte emocionalmente. Pero escucha esto. Si después de todo lo que viviste sigues aquí, es porque Dios no permitió que murieras en medio de la batalla. Y eso significa que todavía hay propósito contigo. Hay personas que debieron haberse rendido hace años, pero Dios las sostuvo en silencio. Personas que sobrevivieron noches donde pensaron que no podrían continuar. Personas que lloraron hasta quedarse dormidas. Personas que sintieron que la vida les arrancó demasiado. Pero aún así, aquí están. Respirando. Luchando. Escuchando este mensaje. Eso no es casualidad. Eso es misericordia de Dios. El enemigo quería enterrarte, pero Dios decidió levantarte. Y lo más poderoso es esto, Dios usa las heridas para formar guerreros espirituales. Porque hay dolores que te acercan más a Dios que cualquier predicación. Hay lágrimas que abren tus ojos espirituales. Hay procesos que destruyen la versión débil de ti para revelar la fuerza que Dios colocó dentro de tu alma. Por eso muchas veces Dios permite desiertos. Porque en el desierto desaparecen las distracciones y el alma finalmente escucha la voz de Dios. Fue en el desierto donde Moisés escuchó el llamado de Dios. Fue en una cueva donde Elías volvió a escuchar la voz divina. Fue en prisión donde José fue preparado para gobernar. Y fue en el sufrimiento donde muchos descubrieron el verdadero poder de la fe. Porque mientras el mundo enseña a depender de las apariencias, Dios enseña a depender de su presencia. Y hay algo que el enemigo jamás podrá soportar, una persona que sigue creyendo en Dios incluso después de haber sido quebrantada. Porque cuando alguien sigue adorando a Dios en medio de la tormenta, los cielos se mueven. Cuando alguien sigue orando aún con lágrimas en los ojos, algo cambia en el mundo espiritual. Cuando alguien sigue creyendo aún sin respuestas, la fe comienza a hacer milagros invisibles. La Biblia dice en Isaías 40 versículos 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas.
Eso significa que Dios puede renovar incluso a las personas más cansadas. Y quizá tú eres una de ellas. Quizá llevas tiempo fingiendo que estás bien. Quizá nadie sabe las batallas que peleas cuando estás solo. Quizá sonríes en público mientras por dentro estás agotado. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce cada pensamiento que guardas en silencio. Conoce cada lágrima que nadie vio. Conoce cada herida que todavía duele. Y aún así, Él no se apartó de ti. Porque Dios no ama solamente tu versión fuerte. También ama tu versión cansada. Tu versión rota. Tu versión herida. Tu versión confundida. Y es precisamente ahí donde su amor se vuelve más poderoso. Porque cuando el ser humano llega al límite de sus fuerzas, comienza a descubrir el verdadero poder de Dios. Hay milagros que solo nacen en medio de la desesperación. Hay puertas que solo Dios puede abrir. Hay cadenas espirituales que solo el poder de Dios puede romper. Y escucha esto con todo tu corazón. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántos errores cometiste. No importa cuánto tiempo estuviste lejos de Dios. Si hoy vuelves a Él con un corazón sincero, Dios puede restaurarlo todo. Porque Él sigue siendo especialista en levantar lo que el mundo dio por perdido. Sigue restaurando matrimonios destruidos. Sigue sanando corazones quebrados. Sigue liberando personas atrapadas en depresión y ansiedad. Sigue cambiando vidas imposibles. Y lo hará contigo también. Pero necesitas entender algo poderoso. La fe no es solamente creer que Dios existe. La fe es confiar en Él incluso cuando el dolor no tiene explicación. Es decir, Dios, no entiendo este proceso, pero seguiré confiando. Eso fue lo que hizo Job cuando perdió todo. Eso fue lo que hizo Abraham cuando Dios le pidió caminar hacia lo desconocido. Eso fue lo que hizo Pedro cuando salió de la barca para caminar sobre las aguas. La fe siempre exige valentía. Porque creer en Dios en tiempos fáciles es sencillo. Pero seguir creyendo cuando el alma está cansada, eso transforma una vida para siempre. Y hoy Dios quiere recordarte algo. Tu historia todavía no termina. El enemigo no tendrá la última palabra sobre tu vida. La depresión no tendrá la última palabra. El miedo no tendrá la última palabra. La traición no tendrá la última palabra. Porque Dios todavía está escribiendo tu historia, y el final será más grande de lo que imaginas. Si este mensaje llegó a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios nunca me abandonó. Y suscríbete a Mira cómo Dios te guía, para seguir fortaleciendo tu fe cada día. Comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Y nunca olvides esto: Dios escucha incluso las oraciones que haces en silencio.